Atención Colombia, les traemos tremendo debate entre el abogado de Álvaro Uribe Vélez, el señor Jaime Lombana, y Eduardo Montealegre, por el caso de este señor expresidente que está en juicio. La defensa de Uribe aseguró que no hay garantías pues para el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Y es que el exfiscal Eduardo Montealegre criticó mucho al magistrado Ramiro Riaño, que se declaró impedido para resolver la acción de tutela que interpuso la defensa del ex senador. Sin embargo, este mismo magistrado fue el que dio medidas cautelares para que se suspendiera el juicio hasta que no se resolviera esta tutela. El exfiscal explicó, desde el mismo momento en que se presenta la demanda, el magistrado Riaño sabía que Eduardo Montealegre, en calidad de víctima, debía participar en el proceso, señores. Y esto pues no lo cuentan las noticias. Aquí dice el abogado de Álvaro Uribe Vélez que se le ha violado el derecho a la defensa al señor, que arrasaron con las garantías de un debido proceso y que se desconocieron sus normas procesales. Esa situación la ha reconocido nuestra Corte Suprema de Justicia, dice él, ¿no? Pues escuchemos qué fue el debate y cómo fue el cruce de palabras. Mire, Julio, cuando la defensa de Álvaro Uribe, específicamente el letrado Granados, presenta una tutela contra la juez, porque según la defensa de Álvaro Uribe violaron derechos fundamentales y al debido proceso del expresidente, y pide la suspensión de la audiencia contra Álvaro Uribe. En el mismo texto de la demanda, del texto de la tutela, Granados indica cuáles son las víctimas de este caso y quiénes tienen que ser citados a participar en la acción de tutela. Dentro de las personas que Granados indicó, estoy yo porque fui reconocido víctima ya hace muchísimos meses, yo diríamos que ya casi años en este largo proceso, la justicia colombiana me reconoció como víctima. O sea que es de público conocimiento que yo soy víctima en el caso de Álvaro Uribe por unas audiencias que han sido muy publicitadas y además porque el caso ha estado para conocimiento del Tribunal de Bogotá y inclusive de la Corte Constitucional. Pero en el texto de la demanda de tutela, el letrado Granados me incluye expresamente como las personas que han sido reconocidas como víctimas, da mi dirección electrónica, es decir, él mismo solicita desde la demanda que yo sea vinculado, es decir, que sea escuchado dentro del proceso de la acción de tutela. O sea, primer punto, desde el mismo momento en que se presenta la demanda, el magistrado sabía que Eduardo Montealegre, en calidad de víctima, debe participar en este proceso. Y sin embargo se declara impedido después de 5 o 6 días de declarar medidas cautelares a favor de Álvaro Uribe Vélez. Entonces se dan cuenta lo mañosos que empiezan a hacer la misma justicia, increíble. ¿Qué sucedió? Que el magistrado asume el inicio del proceso y el primer acto que él dicta es tomar como medida cautelar, tal como lo solicitó la defensa de Uribe, suspender la diligencia de audiencia pública que había empezado con el testimonio muy importante de Cepeda. Y después de que dicta la medida cautelar, al poco tiempo el magistrado dice que como yo soy parte de esa investigación, soy víctima de la investigación, forma parte de la estructura de tutela, que él se declara impedido porque hace cerca de 10 años yo nombré como fiscal general de la Nación a la esposa, a su compañera en una fiscalía local en Colombia. Entonces, ese hecho del magistrado pues es absolutamente irregular y no solamente es irregular, es un comportamiento absolutamente delictivo. Es un prevaricato por acción, porque el magistrado, si consideraba que él estaba impedido porque yo nombré a su señora esposa hace muchos años, 10 años, en un cargo en la fiscalía, pues él había debido manifestar ese impedimento desde el mismo momento en que le llega la tutela. Pero a sabiendas de que él estaba impedido según el criterio de él, no lo hace, no lo manifiesta, sino que dicta un auto de fondo, la medida cautelar ordenando la suspensión del proceso de Álvaro Uribe y posteriormente declara un impedimento. Esas son las razones básicas por las cuales yo denuncio al magistrado por prevaricato por omisión en este caso. Ese es el resumen de la molestia del doctor Montealegre, que repito hace parte de las víctimas en este caso. Pero ¿qué dice la defensa, doctor Lombana? A ver. Julio, gracias. Julio, la denuncia contra el magistrado Riaño realmente crea un ambiente de desconfianza injusto y sin ningún fundamento en contra de las decisiones del Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Nosotros como defensa hemos guardado silencio. Hasta hoy hablamos debido y únicamente rompemos ese silencio
por unos ataques y unas ofensas que lanzó el doctor Montealegre, incluso contra la defensa de Álvaro Uribe, mencionando concretamente mi nombre. A mí me parece realmente injusto ese tratamiento con el magistrado Reaño, a quien no conozco. Pero uno no puede calificar de arbitraria las decisiones cuando le desfavorecen, pero justas cuando le dan la razón. Yo le quiero recordar al país como un fiscal, el fiscal Villarreal, ese sí, un exdirectivo de la Fiscalía General, que también nombró el doctor Montealegre, lo cual yo no le veo absolutamente nada de malo. Pero ese doctor Villarreal fue quien presentó el escrito de acusación en contra del doctor Álvaro Uribe, y contra ese fiscal si nadie presentó denuncias ni prevaricatos. Entonces, ante la misma circunstancia, no veo por qué hay calificaciones distintas. Pero déjeme decir algo, Julio: ejercer los derechos de Álvaro Uribe como ser humano jamás puede ser una maniobra dilatoria. Ayer a nosotros se nos calificó de delincuentes, se nos dijo que nuestras actuaciones defensivas eran actos delictivos, y en mi caso que yo he sido negligente. Yo quiero resaltar lo siguiente con el debido respeto por su audiencia. Hablar de una dilación de la defensa en una recusación, en mi concepto, lo digo con respeto pero con carácter, es un engaño burdo a la administración de justicia, a la opinión pública, y una presión indebida a la administración de justicia. ¿Por qué lo digo? Porque la norma expresamente en su artículo 62 del Código de Procedimiento establece que cuando la recusación propuesta por la defensa se declara infundado, no correrá el término de la prescripción de la acción entre el momento de la petición y la decisión correspondiente. Entonces, Julio y oyentes, yo debo resaltar entonces que el derecho penal y el derecho procesal penal están integrados no solo por leyes, sino también por principios superiores, que es un derecho de defensa, un debido proceso. Por más de que se odie a una persona, por más de que exista un odio malsano en contra de esa persona, en este caso Álvaro Uribe Vélez, el derecho de defensa y el debido proceso se deben respetar. Vean, señores colombianos, audiencia de la W, lo que dijo la juez. La juez dijo literalmente, comillas, pues efectivamente no procede recurso alguno. No cito más para no aburrir la audiencia. Ante esa manifestación tajante, arbitraria de la juez, además es cierto que no existe ningún recurso. Yo advertí en la audiencia, y está el audio que no miente, que es mi deber expresar que yo verifico una auténtica vía de hecho de esa decisión, es decir, sí, la que negó darle el trámite a la recusación planteada por la defensa del doctor Uribe. Claramente, la norma penal, el Código de Procedimiento Penal, establece que no puede haber dilación, pues porque los términos en una recusación se suspenden. Entonces, presionar a un tribunal para la tutela que están resolviendo, advirtiendo que es que están dilatando un proceso cuando la propia norma establece que no afecta a los trámites de prescripción, pues es una mentira, es una falsedad, es una presión indebida. Y déjeme decirle una cosa, Julio. El doctor Montealegre ayer dijo que yo había sido negligente por no haber presentado recursos frente a la decisión de la juez. En el propio libro que escribió el doctor Montealegre y el doctor Jaime Bernal Cuellar, a quienes yo siempre he seguido y les tengo aprecio, en la página 796 de esa decisión, ellos escriben: los impedimentos, las recusaciones y la incompetencia deben resolverse de plano por el superior jerárquico del juez respectivo. Julio, ese fue el trámite que no hizo la juez, sí, ese fue el debido proceso que omitió la juez. Eso no admite ningún tipo de interpretación. Cualquier abogado serio en Colombia sabe que nosotros tenemos la razón. Entonces, en contraste con lo que sucedía durante la Inquisición, solo las leyes y el debido proceso no pueden depender de la voluntad del juez, y menos de un exfiscal, que no puede ni el juez ni un exfiscal crear delitos o modificar el procedimiento. Hágame el favor, entonces aquí el señor magistrado dice que está impedido para, pues, decidir sobre esta tutela 5 o 6 días después, que no se corren los tiempos, pero que sin embargo el juicio en este momento está suspendido, señores. Está suspendido, y es donde estos tiempos sirven para adelantar y posiblemente dictar una condena anticipada. Pero no lo quieren hacer, y esto ya se sabe que son mayurrerías. Esto ya se sabe que es dilación del proceso, aunque no lo quieran aceptar. ¿Qué opinan de las palabras? Pero miren a continuación la respuesta de Montealegre. En el momento en que Iván Cepeda iba a contarle al país cosas muy delicadas sobre la vinculación de Álvaro Uribe con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como la participación de Álvaro Uribe en el paramilitarismo en Colombia, entonces lo que quiere aquí la defensa es que no se conozca la verdad, impedir que en los juicios públicos Colombia sepa, como ya lo sabe, que Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser sancionado, y cuando precisamente empezaba la declaración del testigo más importante de este caso, defensor de derechos humanos y senador Iván Cepeda, pues inmediatamente interponen una tutela absolutamente temeraria para seguir dilatando el proceso. A mí me queda supremamente claro: el prevaricato del magistrado es incontestable. Tan incontestable es el prevaricato que, sabiendo que estaba impedido, favorece a Álvaro Uribe con una medida ilegal de suspensión, y luego sí, cuando ya hace el favor, ahí se declara impedido. Los mismos magistrados del Tribunal de Bogotá en el día de ayer le aceptaron
votaron el impedimento. Entonces, a mí me parece supremamente claro el prevaricato de Álvaro Uribe. Pero aquí hay otro caso, aquí hay un tema al cual yo quiero hacer referencia, y es un caballo de batalla que el expresidente Álvaro Uribe, investigado por paramilitarismo, ha querido montar engañando a la opinión pública. ¿Cuál es? El expresidente Uribe dice que en este caso, en la investigación de él, existió un fiscal, creo que de apellido Villarreal, si no estoy mal, me excusan si no estoy dando el nombre completo, que fue el fiscal delegado que formuló acusación en contra de él. Ellos le formularon en su momento, la defensa a este fiscal, una recusación, porque según ellos, este fiscal había sido nombrado por mí cuando yo ocupé el cargo de fiscal general de la Nación. Entonces el planteamiento que hace el señor Uribe en el día de ayer es: ¿por qué el señor Villarreal, quien trabajó y fue ascendido, según Uribe, durante el periodo de Eduardo Montealegre, no se declaró impedido? Entonces, ¿por qué le exigen ahora que sí se manifieste el impedimento del magistrado Riaño? Uribe, como siempre, está confundiendo a la opinión pública. Uribe, como siempre, y algún sector de la defensa de Álvaro Uribe, siguen engañando a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es que la causal que invocaron, discúlpeme, ya acabo, la causal que invoca el fiscal en el día de ayer es el del de interés. Aquí no, Colombia debe tener claro que no existe una causal de impedimento que se denomine haber nombrado a un pariente en la institución donde trabaja una de las víctimas. Esa causal de impedimento como tal no existe como causal de recusación. Sí. Aquí lo que existe es una causal muy diferente que se llama el interés. Que alguien de la familia o el mismo fiscal o juez tenga interés en la actuación. En este caso, el magistrado tardíamente dijo: es que yo tengo interés porque mi esposa fue nombrada. Sí. Pero eso es totalmente distinto a los otros casos, porque en los otros casos los fiscales han dicho: a mí me nombró el señor Montealegre, pero subjetivamente yo no tengo ningún interés en el caso. Entonces aquí claramente pues hay unas maniobras sobre las cuales me gustaría seguir hablando de dilación. Doctor Lombana, yo quiero preguntarle y hacer una precisión sobre esto. El magistrado Ramiro Riaño, en su documento en el que formalizó su impedimento, señaló que el 13 de febrero había recibido un memorial por parte del doctor Luis Eduardo Montealegre Linet, y que luego de eso fue que tomó la decisión de declararse impedido. Pero también, doctor Lombana, quiero preguntarle, ¿usted qué opina luego de que el doctor Montealegre hubiera manifestado, abro comillas, Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser condenado? Usted, como su abogado defensor, ¿qué responde ante eso? Mire, yo traté de interrumpir, pero voy a guardar mínimamente las formas. Me parece esto que acaba de escuchar el país es la radiografía de lo que sucede en el desmedro y la destrucción de las garantías individuales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Tratar con esos términos a una persona que está protegida constitucionalmente por una presunción de inocencia, por un debido proceso, pues es la radiografía de lo que sucede en esa audiencia. En esa audiencia sucede lo mismo que ustedes acaban de escuchar. Hay una descalificación constante hacia la defensa. Desde la misma presentación de las personas se le ofende con ese tipo de epítetos descalificativos, de ofensas, y eso es lo que también ha recogido la juez. La jueza a la que se recusó ha demostrado que no es objetiva, que no es imparcial, que impone unas reglas de celeridad sobre las garantías fundamentales del expresidente Uribe, que no porque es presidente, sino que cualquier ciudadano tiene las mismas garantías. Uno no puede enseñar 40 años de cátedra y tildar a una persona de criminal, asesino, paramilitar. Esperemos un juicio, esperemos que resuelve la administración de justicia. Pero si no quieren que se adelante este juicio, porque todos sus abogados están haciendo lo posible para que prescriba su juicio actual, ¿no? Y eso que lo están juzgando por falsos testimonios y falsos testigos y demás, no por todos estos crímenes a los cuales están juzgando varios generales del ejército y demás, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Pero ¿cómo va a llegar a un juicio si hacen todo lo posible por evitarlo? Increíble cómo este abogado defiende a Álvaro Uribe Vélez, su cliente, de una forma inexplicable, ¿no? Y aquí, pues, ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon. El señor Eduardo Montealegre dice que es un criminal de guerra Álvaro Uribe Vélez. A mí me parece que ese obrar tanto de la jueza, mire, le voy a decir una cosa, el país tiene que recordar que la jueza a la que se recusó y sobre la cual recae la acción de tutela, negó las pruebas, todas las pruebas de la defensa. Afortunadamente la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá de 29 de enero de este año, pues corrigió y dijo, pero esto es claramente, dice, hay que practicar las pruebas de la defensa
defensa y nos dio la oportunidad por lo menos de presentar unas pruebas. En ese escenario es que nos debatimos en ese juzgado. Yo rechazo de manera vehemente. Álvaro Uribe es una persona honesta, Álvaro Uribe es un demócrata, Álvaro Uribe es un hombre absolutamente limpio, mucho más limpio que sus detractores que vienen enfrentándolo, descalificándolo, persiguiéndolo, atormentándolo. Aquí lo que hay de fondo es un problema político. Aquí se le hicieron favores a Juan Manuel Santos, se le hicieron favores al señor Pedro, se le han venido haciendo favores a todo el mundo en desmedro del buen nombre, de la garantía de Álvaro Uribe y de su familia. Yo quiero que me entienda mi postura en el sentido de que no puede haber ese tipo de ataques temerarios, porque yo sea alegada víctima o porque yo sea contradictor de una persona. Si estoy yo en un proceso hasta que esa persona no sea condenada, decir esa clase de calificativos, pues es una violación al Estado de Derecho, es un desconocimiento de unas garantías mínimas que ha edificado la historia del derecho durante muchos años. Yo sí, con todo respeto, debo decir que esas garantías de Álvaro Uribe están intactas y afortunadamente la mayoría de colombianos pensamos que Álvaro Uribe es una persona de bien. Doctor, La mayoría de colombianos, ¿ustedes piensan que Álvaro Uribe Vélez es una persona bien y que es más decente que Iván Cepeda, por ejemplo? No lo creo. ¿Qué tal les pareció este debate entre estos, pues, próceres de la justicia, ¿no? Increíble, señores, hasta dónde llega la defensa por Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, la JEP en las últimas horas imputará crímenes de guerra y lesa humanidad pues a 4 generales por los falsos positivos. Resulta que el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz en Colombia avanza en uno de los casos más emblemáticos de la JEP, ¿no? Encargada de juzgar los hechos más graves ocurridos en el marco del conflicto armado. Ha imputado este miércoles crímenes de guerra y lesa humanidad a 4 generales del ejército por su responsabilidad en más de 400 asesinatos en Antioquia, como parte del proceso por los llamados falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los civiles asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Y aquí están las declaraciones pues de la misma magistrada, donde definitivamente pues es una tristeza. Hasta Ariel Ávila lo comenta: centenares o miles de colombianos civiles habrían sido asesinados y disfrazados de guerrilleros durante la era Uribe. Es escalofriante la lectura de imputación, escalofriante. Le dijo a la tropa en un programa radial del 14 de diciembre de 2006. Siguiendo el discurso de los generales, el oficial de operaciones de la 4ª Brigada, Juan Carlos Pisa Gaviria, ordenaba diariamente, y cito entre comillas, tenemos que por lo menos completar las 30 bajas este mes. Cierro comillas. Abro comillas. A la fecha 25 de julio llevamos solamente 241 bajas. Si seguimos con esa tónica de 3 bajas diarias, al término del mes lograremos completar por lo menos 20 bajas. Nos quedan 48 horas para aumentar los resultados, por lo menos completar los mismos del año pasado. Faltan 8 bajas para completar 30. En este momento se llevan 264 bajas en la brigada. En este mes el año pasado se llevaban 46 bajas y hasta el momento llevamos 16. Lo que quiere decir que estadísticamente estamos lejos. Entonces tenemos que presionar a todas las unidades para que arrojen resultados. A la fecha llevamos 270 bajas el año pasado para esta fecha llevábamos 283. Este mes necesitamos hacer más de 46 bajas. Si todas las unidades hacen de a 2 bajas, lograremos nuestro propósito. Y mucho más. Finalmente, abro comillas, estamos a 23 de agosto y llevamos 26 bajas. Necesitamos completar 46 bajas este mes. Entonces se requiere que las unidades reorienten las misiones tácticas. Cierro comillas. La evidencia también arroja decenas de ejemplos sobre cómo los comandantes descalificaron y desincentivaron explícitamente las capturas. Así, por ejemplo, consta que en uno de los programas radiales del general González Peña, la unidad identificada como Noble reportó, y abro comillas, ayer se capturó un miliciano. Y en respuesta, el comandante de la 4ª Brigada le advirtió severamente, abro comillas, mucha captura, pero nada de informaciones que nos pueda dar un resultado tangible. Esas capturas no nos sirven para nada. Cierro comillas. La política de facto de conteo de cuerpos también incluyó la suscripción de actas de compromiso por parte de los comandantes y miembros de las unidades, en las que se comprometían explícitamente a dar bajas en combate, haciendo referencia a números específicos. Esto lo ordenó el comandante González Peña desde el mes de mayo de 2004, cuando señaló, abro comillas, me encuentro preocupado porque todavía hay pelotones que no han combatido ni una vez, porque enemigo tenemos por todos lados en el área urbana o rural. Con plazo lunes 10, un acta para todos los comandantes de pelotón donde se comprometan que van a combatir con el enemigo y darlo de baja en combate. Cierro comillas. Es increíble cómo pedían bajas sin ninguna justificación, solo por cumplir unas metas y unas exigencias, pues para la era de Álvaro Uribe Vélez. Increíble. Jerarquía militar. La política de facto de conteo de cuerpos fue una política muy clara y efectiva al interior de la Brigada 4ª. Esta se articulaba, dictaba, transmitía cotidianamente por parte de los mandos militares. Mediante los incentivos positivos y negativos descritos en el auto, los comandantes dotaron a la política de facto de conteo de cuerpos de un poderoso músculo de acción
que efectivamente condicionó la conducta individual y colectiva de las tropas, desatando el patrón de conducta criminal de asesinar y desaparecer forzadamente personas en estado de indefensión para presentarlas como falsas bajas en combate. Los comandantes de la Brigada Cuarta tenían conocimiento de la ocurrencia de los crímenes. A partir del acervo probatorio, especialmente de las pruebas documentales que la sala copió, con solicitudes de información e inspecciones judiciales a los archivos del Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Antioquia, la Personería Municipal de Medellín y el periódico El Colombiano, la sala determinó que los comandantes de la Brigada Cuarta, durante los años 2003 a 2007, generales Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, tuvieron información a su disposición que daba cuenta de la ocurrencia de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles a manos de sus tropas para presentarlos como falsas bajas en combate. Esta información aumentó de manera progresiva en el transcurso de esos años. La sala encontró que los oficiales, altos oficiales, desestimaron las alertas de instituciones estatales, organismos intergubernamentales de derechos humanos y organizaciones sociales, deslegitimando sus denuncias al considerarles idiotas útiles de la guerra jurídica que, según ellos, libraban las guerrillas contra el Ejército Nacional. Por ejemplo, el 14 de mayo de 2006, el diario El Espectador publicó una noticia titulada "Fiscalía se apresta a tomar decisiones, debate por muertes en Antioquia", en la que reporta la reacción del general González Peña, para la época comandante de la 7ª División del Ejército, a los cuestionamientos que se estaban haciendo en la Brigada Cuarta. De acuerdo con el diario, González Peña dijo que, y abro comillas, "el terrorismo le declaró la guerra al Estado en dos vías, la armada y la político-jurídica". Cierro comillas. En el mismo sentido, una noticia publicada por el periódico El Colombiano el 23 de mayo de 2007, titulada, abro comillas, "ONG documenta 110 ejecuciones sumarias", donde se refiere a los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del año 2006 y al informe de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, una plataforma de muchas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. El periódico reportó que el comandante de la Brigada Cuarta, general Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo, rechazó dichos informes y dijo que, y abro comillas, "es una afirmación temeraria y que para él hace parte de la guerra política y jurídica". Cierro comillas. Guerra política y jurídica. No existía la JEP en ese entonces. Existían algunos organismos de derechos humanos y demás que estaban realizando estas denuncias y que definitivamente los generales se hacían los locos con esta información. Decían que era una guerra política terrorista, ¿no? Pues ahí lo tienen, señores. Ahí la magistrada Catalina Díaz imputando a estos 4 generales de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó? Que Álvaro Uribe Vélez salió a decir y a defender a las fuerzas militares que cometieron estos delitos. Dice él, la JEP no para en su propósito de destruir las fuerzas militares. Mientras ha imputado a 64 de las FARC, ya sube a 147 el número de integrantes de las fuerzas militares. Antioquia mejoró bastante en seguridad. Basta recordar el número de frentes terroristas que tenían las FARC, el ELN, más la presencia paramilitar y comparar con la reducción que quedaban en el 2010. Esta reducción es correlativa a la disminución de los delitos y al regreso de desplazados, como ocurrió en el municipio de San Carlos. Mejoró la seguridad, la ciudadanía sintió el alivio, pero los generales a la cárcel. Santos se hizo elegir sobre los éxitos de los generales, pero los sometió al terrorismo impune y los dejó en las puertas de la cárcel. Hay que pensar en una justicia diferente para nuestros soldados y policías, sin impunidad y con un régimen sancionatorio diferente para delitos cometidos hasta el 2016, dice el señor. ¿Qué hacemos con ese señor Álvaro Uribe Vélez que no quiere aceptar que existieron falsos positivos y que realmente fue una masacre, ¿no? Pues aquí le dice un usuario, ¿qué hacemos si ellos fueron un instrumento de, quitar la vida inocentes que eran no parte de la guerra, con un ánimo de mostrar resultados? Además, ya toda Colombia sabe que usted puso a trabajar cogidos de las manos las convivir a UC con el ejército. Traducción, grupos de ACC con el ejército. Entonces, des en cuenta aquí, Álvaro Uribe Vélez sale a decir que esto es injusto con esta gente. Increíble, señores. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan este debate, compartan esta imputación de parte de la magistrada Catalina Díaz y definitivamente tarde o temprano llegará la justicia para Álvaro Uribe Vélez. Muy amables y hasta pronto.